Este es un segundo podcast dentro del marco de las jornadas que vamos a celebrar con Fundación Pluralismo y Convivencia, y las jornadas son sobre tecnociencia, ecología y diversidad religiosa, cómo reconducir las tecnologías hacia el cuidado del planeta desde las tradiciones religiosas y espirituales. Y hoy estamos con Daniel Turón, miembro del grupo de diálogo y ecología de AUDIR, y vamos a hacer una pequeña conversación para intentar abordar estas temáticas. Así que te saluda Daniel. Hola, buenas. Buenas. Y bueno, como es el segundo podcast, ya habremos hecho un poco de introducción, pero lo que queremos abordar en este segundo podcast es un poco también la temática general, y sobre todo ver hacia dónde lo que hoy se llaman sociedades del conocimiento, pero que podemos encontrar una diversidad de nomenclaturas bastante grandes, sobre sociedad de los datos, sociedades científico y tecnológicas, o sociedades del control, o economía de la vigilancia, o capitalismo de la vigilancia, para que veamos un poco todas estas nomenclaturas. Pues es ver un poco hacia dónde va todo esto, qué peligros nos pueden presentar estas tecnologías, qué relación tenemos con la naturaleza cuando la mediamos directamente con ciencias y tecnologías, ver también las ventajas un poco que todas estas nomenclaturas o formas de organización social nos pueden traer a día de hoy. Y bueno, es un poco una conversación que se engloba dentro de tres preguntas. Entonces te las enuncio las tres seguidas, y luego ya, pues a medida que tengamos la conversación, las vamos desglosando. La primera pregunta que queremos abordar es un poco esta de hacia dónde se dirigen lo que hoy se llaman las sociedades del conocimiento. En qué momento social estamos y en qué futuro nos podemos imaginar, o hacia qué futuro pensamos que nos podemos dirigir actualmente. La segunda pregunta sería atender más a nivel práctico a cuáles son estas enseñanzas desde las diferentes tradiciones espirituales o conviccionales, o desde diferentes enfoques ecologistas, pues qué nos enseñan estas corrientes para poder manejar todo el potencial científico y tecnológico que tenemos, partiendo de la base de que no podemos renunciar a ciencias y tecnologías, porque sería volver hacia atrás. Entonces, ya que tenemos este potencial creado por el humano, pues hacia dónde, cómo lo podemos reorientar. Y la tercera pregunta es qué aportan estas tradiciones de sabiduría y espirituales, ya más poniendo en relación el mundo de la ciencia y la tecnología, el mundo de la sociedad actual con estas enseñanzas, y sobre todo ver qué prácticas como el interés, el silencio, el distanciamiento del propio ego, pues pueden ayudar un poco a reorientar todo esto. Entonces, Daniel, si te parece, te cedo a ti primero la palabra para que puedas explicar un poco hasta dónde piensas tú que nos estamos dirigiendo, o hacia dónde nos podemos dirigir hoy en día con estas sociedades que tenemos. Sí, a ver, no es, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pero claro, en los estudios de prospectiva lo que hacemos no es como cosas cerradas, ¿no? Escenarios cerrados, sino posibilidades, ¿no? Y lo interesante es ver pues, el mayor número de posibilidades distintas Uh-huh. y ver pues, las que tienen más probabilidad de suceder y las que menos, ¿no? A ver, una de los estudios más importantes que se hacen últimamente es el del IPCC, ¿no? De escenarios de futuro, pues, que es como planteamos el futuro ante la crisis ecológica y las diferentes posibilidades que hay, depende de los grados de temperatura, ¿no? Y del calentamiento global, y ahí pues hay, bueno, pues ya sabemos que a partir de 1,5 la cosa empieza a ponerse peligrosa y a partir estamos como con la dificultad de quedarnos por debajo de 1,5, con lo cual ya estamos en esos límites peligrosos de escenarios que ya no serían muy amables, ¿no? Para el ser humano. Pero bueno, más allá de eso, luego también el debate de cómo si a las tecnologías pueden ayudar o no a revertir pues esa crisis, ¿no? Y Uh-huh. hasta qué punto, ¿no? Claro, porque hay todo un debate a día de hoy que es, bueno, mucha gente aboga porque los problemas ecológicos de día de hoy se pueden solucionar con más tecnología, ¿no? O sea, buscar unas tecnologías más eficientes ecológicamente y más respetuosas con el medio. Pero sí que es claro, si nos basamos un poco en lo que se llama la sociedad de los datos o sociedad digital, sí que vemos que estos modelos sociales tienen un impacto ecológico bastante grande. Hoy, por ejemplo, mucha gente utiliza ChatGPT sin saber las consecuencias ecológicas o de impacto de huella de carbono que estas tecnologías tienen. Entonces, no sé si las sociedades del conocimiento se están dirigiendo a una catástrofe ecológica inevitable,
o si realmente podemos imaginar que existan algunas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Mm, Claro, a ver, seguro que ciertas tecnologías pueden ayudar. Quiero decir, el tema es no poner todo el peso en eso, ¿no? Pues actualmente los datos en realidad dicen que tenemos, que con las tecnologías actuales tenemos que reducir un 70% el gasto energético, ¿no? Como sociedad. Quiero decir que incluso actualmente con las tecnologías que hay no damos para producir suficiente energía, ¿no? Para mantener este estilo de vida que además va creciendo, ¿no? Y cada vez gastamos más, utilizamos más energía. Y luego también está a ver qué es tecnología, ¿no? Porque en Ujú. realidad, bueno, sí que hay una tecnología muy importante, ¿no? Que es capaz de captar CO2, que se llaman los árboles, ¿no? Una tecnología que ha evolucionado durante millones de años, ¿no? Y bueno, vale, intentar imitarla, intentar conseguir de tecnologías que hagan más que un árbol, pues no lo sé. Bueno, pues, Mm. igual es volver también a reconocer esa naturaleza y utilizarla también, bueno, utilizarla y cuidarla, ¿no? De alguna manera responsabilizarnos, ¿no? De nuestro trato con la naturaleza, vaya. Sí, ahora que has dicho esto, me he acordado que hace tiempo vi un reportaje donde hablaban de edificios que lo que hacían era renovar el oxígeno constantemente. Entonces, en grandes ciudades o grandes urbes, podría ser esta una alternativa, visto que las grandes ciudades cada vez son menos verdes, porque hay menos espacios para poner árboles, etcétera. La implementación de este tipo de tecnología que favorezca un poco la purificación del aire sería como viable, o el coste de producir todo esto aún sería ineficiente. Claro, se está trabajando, ¿no? En ellos y en esto, no sé, casas vivas, ¿no? Que en realidad regeneran, ¿no? Más que serían como en esta idea de casas árbol, ¿no? Que en lugar de gastar, pues producen, ¿no? Y contribuyen, ¿no? Bueno, hay un género que es el solar punk, ¿no? O el green punk, que intenta visionar pues, este tipo de alternativas y que no solo pasan por entender la tecnología, sino también, o las ciencias duras, sino también todo el tema de la sociología y cómo nos pues, entendemos entre los seres humanos, ¿no? Formas nuevas de política, formas nuevas de economía y cómo, bueno, podemos imaginar ese tipo de escenarios nuevos, crearlos si no están, o buscar los mejores ejemplos, ¿no? Para poderlos implementar. Claro, sí, pero esto del solar punk es muy interesante porque sí que aboga, bueno, ya lo conocemos un poco, por toda una visión, diríamos, utópica de una sociedad tecnológica donde tecnología o cibernética se integra muy bien con el entorno, y esto me hizo pensar en un... Lo tengo aquí, me lo tenía preparado. En este libro de aquí, de Yuk Hui, es recursividad y contingencia. Tiene otro que habla sobre tecnodiversidad, etcétera. Pero claro, él aboga un poco, hace la diferencia entre una tecnología creada en Occidente, que ha sufrido todo un proceso filosófico de mecanización del mundo, donde sí que se ha construido esta diferencia, o se ha visto el universo, incluso la naturaleza y el ser humano, como una, como si fuese una máquina perfecta de relojería. Entonces, claro, esta cosmovisión ya te hace entender la naturaleza y la relación con ella de una determinada manera. Y él aboga, por ejemplo, por recuperar un poco de epistemologías orientales que no han sufrido este proceso de mecanización del mundo, y entonces ellos abogan más por, al no sufrir este proceso, la relación entre tecnología y naturaleza se ve mucho más orgánica. Entonces, entiendo que el solar punk también iría un poco por esta línea, ¿no? Por intentar romper esta visión mecanicista con el mundo para conseguir una visión un poco más organicista, que le llaman, del mundo, y integrar tecnología y naturaleza. Sí, se habla de biomímesis, que es como poder aprender de la naturaleza, uno de los millones de años de evolución para pues, hacer más eficientes, ¿no? Las tecnologías y, bueno, y también todo el debate de la tecnología, bueno, muy interesante el libro que planteas, lo buscaré porque me parece súper interesante. Y hay también, pues, Ivan Illich, ¿no? Que hablaba de tecnologías, bueno, a escala humana, ¿no? O toda la crítica también, bueno, Heidegger también, muchos autores han criticado, ¿no? Todo el tema de la tecnología, pero bueno, buscar tecnologías que puedan ayudar. La impresora 3D ya se sabe que es una tecnología
también descentralizadas, ¿no? El otro día también comentábamos, me acuerdo, ¿no? Tú y yo, como el tema de cómo la obsolescencia programada, ¿no? Y cómo poder hacer tecnologías que realmente se puedan reparar, ¿no? Y se puedan como... Exacto, sí, hay otro libro, es que claro, dices cosas, me voy acordando de libros, que se Sí, sí. llama ¿En qué piensan los robots? Que está hecho por dos profesores. Y ellos hablan un poco de, hoy que está muy de moda o muy en boga hablar de la ética del cuidado, pues cómo transportar esta ética del cuidado hacia la tecnología para evitar la obsolescencia programada. Es decir, si nosotros cuidamos de la naturaleza para que ésta no se agote, si cuidamos de las personas para hacer un acompañamiento, ¿por qué no también intentamos transportar esta ética del cuidado hacia la propia tecnología? En el sentido de si yo cuido de mi tecnología, cuido de mis teléfonos, cuido del ordenador, cuido de todo instrumental, de los robots, de todo lo que pueda tener, ¿no sería esta una forma de combatir un poco la obsolescencia programada? Claro, a ver, el cuidado propio, pero también el cuidado que tienen que tener las empresas, ¿no? Y a la hora de fabricarlo, ¿no? Y a la hora de... Porque uno puede querer reparar algo y le sale más caro que comprarse uno nuevo, ¿no? Actualmente, y eso no puede ser, ¿no? Claro. Eso tendría que cambiar. Esto Pero muestra... Perdón, di. no, que a veces hay ese debate, ¿no? Entre la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva, ¿no? De decir, bueno, tenemos que, no sé, reducir el consumo de carne, cuidar el agua, no sé qué, hay muchas cosas que... Pero claro, tampoco nos podemos poner todo el peso, o sea, podemos cuidar la tecnología, pero claro, si las empresas no ponen de su parte, no hay un cambio político. Claro, aquí esto también me llama la atención porque hablando un poco solarpunk, utopías y distopías, todos los mundos distópicos que se presentan muestran un poco como esta ruptura, ¿no? De cómo los grandes oligopolios de la información y la comunicación son los que están manejando todo y no hay una iniciativa social que busque esta, podríamos llamar interdependencia, ¿no? Que sería algo bastante interesante, no solamente responsabilidad individual o colectiva a nivel social de las personas, de agencia, sino también cómo estas empresas a las que hacemos mención deberían de integrar toda esta ética del cuidado, por ejemplo, y alejarse de pues este rendimiento de economía de escala y de obtener recursos y beneficios en el corto plazo, ¿no? Que sería un poco también esta crítica que el Solarpunk pienso que puede llegar a hacer, ¿no? En una utopía la tecnología tendría que ser o regenerativa o de larga duración, no de obsolescencia programada, y contra menos tenga, más, o sea, contra menos tiempo dure un producto, más beneficios para mí, ¿no? Entonces supongo que también hablaríamos de la necesidad de un cambio de estructura gubernamental, social, etcétera, que lo pueda... Claro, sí, además, a ver, todo el tema de las empresas, el capitalismo verde, a ver, es un poco lo mismo que la tecnología, ¿no? Esa idea de intentar encontrar soluciones para seguir creciendo infinitamente, ¿no? Y bueno, seguramente tienen un papel que jugar, ¿no? Las empresas en la cultura regenerativa, en poder regenerar las cosas, pero a la vez tiene que haber también un movimiento social, de la gente, sobre todo en cooperativismo, ¿no? En ayuda mutua, en todo lo que es la organización social de la gente, ¿no? Para también salir de esas lógicas del mercado, de la especulación, ¿no? Un poco, y bueno, y eso el solarpunk en principio, lo que pasa es que también el solarpunk es un género que está iniciando, y de hecho, bueno, con fuerza, ¿eh? Porque cada vez ahora hay algunos concursos que se están empezando como a proponer el tema también luego es investigar, y eso es muy interesante en el tema que nos toca, todo lo que son los relatos de otras culturas, ¿no? Fuera de la nuestra. Hay el afrofuturismo, o hay el solarpunk que nos viene de Brasil, que tiene que ver con cómo las culturas originarias empiezan como a trabajar con la tecnología, ¿no? Y sin perder su propia conexión con la naturaleza, ¿no? Y es muy interesante porque me parece, yo tengo ganas de meterme ahí a leer y tal, pero todavía no he podido, ¿no? Profundizar en esa línea de solarpunk, ¿no? Pero me parece interesante esa idea de personas que no han perdido esa conexión con la naturaleza, cómo llegan a la tecnología, ¿no? Bueno, sin que les produzca una rotura con su cultura, ¿no? Con su forma de ver el mundo, ¿no? Claro, yo pienso que eso también es muy interesante
sobre todo a nivel comparativo, ya te comenté que Japón está trabajando en su modelo de sociedad 5.0 y podríamos decir que hoy en día nos encontramos con dos grandes modelos, uno que es el de la sociedad 5.0 japonés y otro que es el de industria 4.0, que es el modelo que está implementando Alemania, Estados Unidos, China, más o menos, ¿vale? Claro, digamos que el capitalismo o esta industria 4.0 lo que busca es una cierta homogeneidad en las culturas para que todas acaben produciendo lo mismo de alguna misma manera. O sea, productos completamente idénticos, productos completamente homogéneos, culturas completamente iguales. Y en cambio el modelo japonés sí que aboga un poco más por una idea de, bueno, yo te digo cómo deben ser algunos de los principios que deben de regir las nuevas sociedades, por ejemplo, pero no intentan imponer su proyecto, sino que es como, bueno, estas son las líneas que cada cultura focalice y lo haga, lo desarrolle a su manera. Entonces pienso que nos podemos encontrar, o en estos futuros nos podemos dirigir de dos maneras diferentes. Una, donde todo el mundo es igual, una cierta homogeneidad, estandarización de la vida, por llamarlo de alguna manera, o una gran explosión de diversidad cultural, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me gustaría que si puedes explicar un poco más esto del afrofuturismo, que no sé, porque muchas veces sí que se comenta esta idea de, claro, es que llevar tecnología a otros países, a otros continentes, es una nueva forma de colonización tecnológica. Entonces, eh, ¿cómo el afrofuturismo ve esto un poco, ¿no? O sea, ¿cómo desarrolla su propia tecnología o cómo quiere desarrollar su tecnología en contraposición a una hegemonía estandarizada occidental, por llamarlo de alguna manera? Claro, ya te digo que tampoco conozco mucho, más que nada te podría decir, a ver, en el afrofuturismo pues tendríamos Wakanda, ¿no? Como referencia cinematográfica, ¿no? Como de Solar Punk, que se considera, y bueno, es muy inmersa en la naturaleza, ¿no? Toda la ciudad que tal y como la muestran. Y luego, sobre todo, me imagino que tiene que ver con esa cosmovisión del mundo, con los mitos, ¿no? O sea, te puedes encontrar, pues yo qué sé, un, he visto cosas como un chamán haciendo música electrónica, ¿no? Bueno, cosas que igual pues rompen un poco esos tiempos, ¿no? De la tradición, manteniendo esa visión del mundo, esa visión de la conexión con la naturaleza, utilizar las herramientas tecnológicas pues también o para difundir o para entrar en estados modificados de conciencia, ¿no? Como a veces se utiliza también la tecnología, ¿no? Entonces, bueno. Claro, lo que está claro es que nos encontramos frente a dos cosas. Una es la tecnología, llamémoslo entre comillas, la modernidad tecnológica que podemos encontrar hoy en día. Y otra cosa es todo este bagaje cultural, toda esta formas de cultura que hoy en día tienen que cohesionar y encontrarse sin que esto suponga una pérdida por una parte de esta identidad cultural de cada persona. Y esto, por ejemplo, hay un anime que es La Princesa Mononoke, no sé si lo has visto. Sí, he visto algún tráiler, sí, no lo Vale, he pues visto todavía plantea entero. la misma situación, ¿no? La protagonista es, digamos, la que guarda toda la concepción sagrada de la naturaleza, toda esta cosmovisión idílica, etcétera. La antagonista es, me parece que le llaman la Dama de Hierro, ahora no me hagas recordar exactamente el nombre, pero que muestra un poco todo este proceso de industrialización, de la pérdida con las concepciones clásicas de la naturaleza, con los antepasados, etcétera. Y aparece un tercer personaje que muestra un poco o intenta ver las ventajas que puede llegar a tener toda esta modernización o uso de la tecnología, pero a la vez aboga por la necesidad de una espiritualidad o de unas concepciones espirituales que sin renunciar a todo el progreso puedan reconducir un poco estas tecnologías, que es un poco lo que estamos intentando abordar hoy aquí. Entonces, Sí, en ese sentido, con el tema de qué pueden aportar, ¿no? Bueno, algunas de las cosas justamente que tiene que ver con el tiempo profundo, ¿no? El tiempo profundo como de poder reconocer todo el linaje ancestral, ¿no? Que es algo que muchas culturas todavía mantienen, en cambio, pues en Occidente de alguna manera nos han como, bueno, desconectado de nuestro linaje cultural o ancestral, ¿no? Y eso también con esa línea hacia el futuro, ¿no? A mí me gusta, bueno, un libro que es el del buen antepasado,
No sé si... Sí, se Que ve, se ve. se ve, vale. Que de hecho tengo bueno, en mi canal de YouTube tengo la reseña donde explico bien, pero bueno, básicamente nos ayuda a entender cómo podemos generar esa idea de los derechos hacia las siguientes generaciones o cómo pensar a largo plazo, ¿no? Me gusta, por ejemplo, mucho una propuesta que hacen que es siempre que pones el año poner un cero a la izquierda y entonces el Ujú. cero a la izquierda quiere un significado porque le das un valor temporal de 10.000 años a lo que ves, ¿no? Igual estamos en el 2023, pero le pones un cero y es, bueno, amplías el El espacio espacio. temporal, claro. Esto ahora me has hecho pensar en un... Me parece que es un sociólogo brasileño, eh, Buenaventura da Souza, puede ser, no lo recuerdo bien el título, que él dice una cosa que me impactó bastante cuando lo estudié, que es como eh, expandir el presente y contraer el futuro. Que iría un poco en esta línea de hoy en día el presente es algo que tenemos, ya se va acabando, pero en cambio si expandimos la idea del presente, nos damos cuenta de que nuestras acciones en un tiempo futuro van a seguir teniendo esta repercusión. Y es como un cambio de cosmovisión y de entender esta relación con el tiempo profundo que tú decías. Diferente, ¿no? Porque es como, vale, lo que hago hoy va a repercutir dentro de 10 años. Mi presente no acaba hoy, sino que acaba dentro de 10 años y pienso que va también un poco en la línea esta que estabas comentando ahora. Sí, de hecho, bueno, Timothy Morton lo lleva incluso más allá y dices que nuestras acciones ahora pueden tener efectos dentro de 10.000, 100.000 años, o sea, depende de lo que hagamos, ¿no? O sea, en realidad es, claro, es eso, ¿no? Puedes hacer algo y esa acción se va a expandir en el tiempo hacia el futuro, pues puede ser hasta muchos miles de años, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa curiosa que se dice que el antropoceno Ujú. se considera una de las de los inicios cuando se tiró la bomba atómica, ¿no? Porque ha dejado un rastro geológico que se puede medir, ¿no? De radiación bueno, por millones de años, ¿no? Entonces ahí hemos empezado a cambiar pues, la estructura geológica a través de dejar pues, radiación en la Tierra, ¿no? Por eso Exacto. ahí se marca el inicio del antropoceno, ¿no? Entonces, en este libro, una de las cosas que nos habla son los objetivos trascendentales. Él plantea como 5 objetivos de la humanidad, ¿no? Así a nivel general. Dice, uno es el progreso perpetuo, esa idea del crecimiento infinito, ¿no? Que obviamente, pues, esta idea trascendental de la humanidad que puede seguir creciendo, creciendo, pues no se plantea los límites y es errónea. Aquí nos encontramos en esta crisis, ¿no? Otra como bueno, soñar utópicamente, crear este impulso utópico de crear nuevas sociedades. Otro es la tecnoliberación, que es esa idea de poder colonizar otros mundos. Bueno, es una idea de grupos de gente que se plantea un futuro así, ¿no? O hay otro grupo de gente que a nivel de futuro que se plantea es el modo supervivencia, los colapsistas, que bueno, hay gente de todo, hay hippies que se van a la montaña y se aíslan y hay millonarios que se hacen un búnker y ya tienen búnkers ahí. Y luego, bueno, otra es la prosperidad, ¿no? Planetaria, pues realmente plantear un planeta en equilibrio y con los derechos de la naturaleza, con los derechos de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, bueno, plantea como diferentes formas de entender el futuro, ¿no? Y desde ahí. Mm. Claro, y una cosa que afecta directamente al tema ecológico, pienso, es la relación de valoración que nosotros hacemos con la naturaleza. Podríamos decir que cuando éramos cazadores-recolectores, agricultores, etcétera, nuestra relación con la naturaleza era directa, era muy axiológica, porque si hablábamos de matar a un animal para comer, yo mataba al animal con mis propias manos y durante la industrialización pues todo esto se ha llevado pues a grandes mataderos donde esta relación ha sido cada vez más oculta, ¿no? O sea, se ha llevado a un sitio concreto para que yo vaya a un supermercado y esta relación no la tenga. O incluso hoy en día podríamos decir que todo lo que conocemos de la naturaleza es más gracias a los datos que extraemos de esta naturaleza, ¿no? O sea, hoy en día, bueno, muchas veces pongo el ejemplo de un árbol, que considero que es bastante visual, en sociedades religiosas muy atrás en el tiempo, pues el árbol era como el árbol sagrado, que el antepasado, el guardián de los bosques, que ya tiene una connotación muy valorativa hacia la naturaleza. Cuando surgió la ciencia, las primeras filosofías, etcétera,
el árbol ya se convirtió más pues en una planta de tronco leñoso que se ramifica, que crece hacia arriba y hacia abajo, etcétera. Pero hoy en día, por ejemplo, con todo lo que es eh, la agricultura tecnológica, yo conozco mi relación con el entorno por los datos que yo extraigo. Entonces vemos cómo se produce esta desvalorización del entorno. Y aquí un poco también es cómo piensas que podemos recuperar esta relación más axiológica con el entorno, sabiendo que no podemos renunciar a todos estos datos, que nos va bien, por ejemplo. Sí, sí, a ver, lo que comentabas de los animales, claro, en la película Avatar, ¿no? Se ve cómo muestran el respeto cuando van a cazar, ¿no? Que es algo que nos inventa James Cameron, que es algo tradicional, ¿no? De ese respeto, que bueno, ya se veía también en las cuevas de Altamira con los grandes dibujos de esos animales, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo podemos recuperar? A ver, yo me gusta esa idea de visionar desde el Solar Punk, pues jardines verticales, que puedas ir por la ciudad y todo sea verde, ¿no? Y puedas, de hecho, han hecho un estudio que los edificios que tienen jardines verticales y cubiertas verdes, ¿no? Cubiertas no solo arriba, sino en todo el edificio, son 60% más eficaces energéticamente. Lo que pasa es que no se están todavía aplicando y en cambio se venden edificios eficientes y no tienen cubierta verde. Entonces no es realmente eficiente. Si lo puedes hacer mucho más, 60% más eficiente, ¿no? O sea, realmente falta mucho todavía en ese sentido, ¿no? De enverdecer, o sea, se está empezando, se están haciendo cosas, pero bueno, se puede hacer mucho más. Si ves, yo invito a cualquiera que nos escucha a buscar fotos de SolarPunk en internet, ¿no? Y lo bonito de ese género también artístico, ¿no? Que están no solo literarios, sino de crear ¿no? dibujos, imágenes y eso, ¿no? Y sí, y la idea de reconectar con los árboles. A ver, en el bosque habitado hay un programa del programa del bosque habitado que hicieron que se llamaba Dendrotopías, Ujú. donde se explicaba que el árbol era el centro de los consejos abiertos, ¿no? Y la gente se reunía alrededor del árbol y bueno, era como el centro del pueblo, ¿no? Y en cambio hemos perdido esa idea. A veces hay, yo sé, por ejemplo, en Valencia están cuidando mucho los árboles antiguos y los tienen catalogados y los árboles milenarios, pero bueno, hace falta mucho de Claro, pero saber dónde están, ¿no? exacto, aquí hablando también un poco bueno, ya cogiendo también la tercera pregunta, de qué pueden aportar las tradiciones. Claro, esta valoración que hacen las tradiciones religiosas, espirituales y conviccionales de la naturaleza, por ejemplo, nos enseñan a que hay que cuidar de ella y observarla más allá de los beneficios que a mí me que yo pueda extraer de ellos, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez, retomando el Ayuk Hui, claro, él habla mucho de esto, de esta cosmovisión taoísta y de cómo el aprendizaje o el cultivo del Tao, de la espiritualidad a través del Tao, me enseña a entender la relación con la naturaleza de un modo completamente diferente. Ya no instrumentalizada para mi propio beneficio, sino alejada un poco de este interés, ¿no? Entonces puedo observar, me puedo desinteresar de mis propios intereses, de mi propia egocentración, para retomar una relación con la naturaleza gratuita en ese sentido, ¿no? O sea, puedo cultivar la espiritualidad en la naturaleza combinándola con todo un mundo tecnológico. Entonces, no sé si este soporte espiritual o de cultivo espiritual o de enseñanzas espirituales en torno a cómo cuido yo mi relación de la naturaleza me puede ayudar también a reconducir todo este mundo. Sí, en realidad yo no veo distinto el hecho del cuidarse uno con cuidar la naturaleza, ¿no? No es como eh, vas a cuidar la naturaleza, pues nosotros también somos naturaleza, ¿no? También empezando desde uno, luego también cuidas el entorno, ¿no? Y de hecho lo cuidas más porque sabes que cuanto mejor está el entorno, mejor estarás tú, ¿no? También. Entonces, no hay eso de, bueno, sí que hay que dejar o sea, el egocentrismo, pero no desde un punto de vista del cuidado, ¿no? O sea, sino desde el punto de vista de ampliarlo, ¿no? O sea, de hecho, si ampliamos nuestra identidad, también nos estamos cuidando nosotros cuando cuidamos la naturaleza, porque también somos eso, ¿no? Hay como esa idea, ¿no? De romper esa separación, ¿no? Entre lo interno y lo externo, ¿no?
Y en realidad estamos inmersos, o sea, estamos inmersos en una atmósfera de la Tierra, ¿no? En el cuerpo de la Tierra, que es el aire, estamos rodeados, aunque no lo veamos, ¿no? Podemos ir como también recuperando esa, bueno, esa sensación de estar, de ser naturaleza, ¿no? De estar y ser naturaleza, ¿no? Pero, bueno, obviamente yendo a la naturaleza, luego una de las cosas que yo hago, que tiene que ver con el trabajo que reconecta de Joanna Macy, también es escuchar emocionalmente, ¿no? No solo físicamente, pues con, yo qué sé, con sintiendo la fiebre de la tierra, ¿no? Porque cuando hace horas de calor sentimos, pero también sentir emocionalmente cómo eso nos afecta, ¿no? Y cómo podemos hablar por los ríos, hablar por las montañas, hablar por los animales y defenderlos, ¿no? De alguna manera y defender esos derechos, ¿no? De la naturaleza. Claro, ahora también has dicho, que ya lo comentamos, pero algo que considero que es muy interesante, que también las tradiciones de sabiduría espirituales nos enseñan que es que no existe esta diferencia entre fuera y dentro. Que nosotros, como tú bien decías, somos naturaleza, que esta dualización entre ser humano y naturaleza es una construcción, pienso que bastante propia de Europa y Occidente, esta dualidad. Y aquí, hablando un poco desde las convicciones, sí que tenemos a Van Russell Potter, el padre de la bioética, que ya lo hemos hablado, y a Murray Bookchin, y sobre todo Bookchin como padre del ecoanarquismo, hace esta... Él es consciente de esta dualidad del ser humano con la naturaleza, pero él nos habla de la necesidad de tornar a la naturaleza autoactiva y autoconsciente, y que esto solo lo puede hacer el propio ser humano, porque sí que tiene esta conciencia de su finitud en el planeta, por llamarlo de alguna manera, y reconectándolo con lo que decías de si tengo que mantener el cierto ecosistema que me permita al ser humano vivir, tengo no solo que cuidar de mí, sino que cuidando del entorno, cuido de mí mismo. Entonces, extender esta identidad fuera lo considero como muy interesante y como un ejercicio que todas las tradiciones nos enseñan a hacer, ¿no? Porque este silenciamiento interior no deja de ser un poco silencia tu mundo interno para darte cuenta de que tu mundo interno es exactamente igual que el mundo externo. No hay dos Sí, identidades. no sé si todas o todas las prácticas, ¿no? Pero bueno, hay la práctica contemplativa, ¿no? De ese arrebato en la naturaleza, que eso sí que nos da esa fusión, ¿no? Pero igual hay otras prácticas que quizá llevan más a, bueno, al silencio, pero también desconectando, ¿no? No sé, depende, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, yo lo cojo, si nos tiramos para hablar un poco de las convicciones y de las religiones, por ejemplo, la idea de amor que se procesa desde el cristianismo también es un poco esto, ¿no? O sea, si tú amas a todo y amas a la naturaleza y amas al resto, no vas a ver una diferencia, sino que lo vas a ver todo exactamente igual. Pero no es una igualdad de homogeneidad, sino es una igualdad espiritual en este sentido. Y por lo tanto, mi actitud de relacionarme con la naturaleza no va a ser, como muchas veces ha defendido, de la naturaleza es exterior y el ser humano tiene que enfrentarse a la naturaleza, dominar la naturaleza para someterla a sus intereses. Eso es una idea muy capitalista, por llamarlo de alguna manera. Pero en cambio, una idea de amor hacia la naturaleza ya me obliga a pensar, o nos tendría que obligar a pensar en unas tecnologías de amor hacia la naturaleza, ¿no? De cómo relacionarnos tecnológicamente con amor con la naturaleza. Sí, aquí me vienen varias ideas. Para mí creo que una de las maneras de acercarnos a ese amor también es reconociendo los animales, ¿no? Y bueno, el propio el Vaticano reconoce que los animales tienen alma, ¿no? Algo que creo que no se conoce mucho, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Pues que en realidad es lo que la ciencia dice, que tienen conciencia, ¿no? Claro, ahí me venía una forma de usarla que es que han usado, no sé si lo siguen usando, pero que se vio que utilizaban el metaverso con unas vacas, ¿no? Ah, no lo sabía. Para mantenerlas, seguían manteniéndolas encerradas y les ponían la ilusión del metaverso de que estaban en un prado y entonces daban más leche, ¿no? Claro, me parece una tecnología un poco retorcida, ¿no? Aunque le Sí, estaban dando felicidad a la vaca, pero bueno, está un poco más feliz que si está encerrada sin eso, pero claro, mejor tenerlas claro, en pero un aquí prado, el ¿no? ejemplo que pones pienso que es muy interesante porque muestra gente que quiere utilizar
la tecnología para un cierto bienestar animal, o con la excusa de un cierto bienestar animal, pero en el fondo lo que hay es una rentabilidad económica a gran escala por parte de la industria para sacar más leche. Entonces, aquí es como, bueno, pues este tipo de tecnología sería, pienso que no sería la positiva, porque tú mismo lo has dicho, es como una perversión de la propia tecnología y de la propia herramienta. Entonces, claro, aquí es como, ¿por qué no puedes tener a las vacas en el campo pastando? Y acabamos con una estructura de macrogranjas enormes, que ya se vio cuál era el debate. Claro, no se puede por una razón, porque hay demanda, ¿no? Que es el gran Pero, problema. claro, Como hay demanda, pues bueno, el mercado tiene que responder y encerrar a las vacas, ¿no? exacto, pero es lo que te decía, aquí se está hablando también un poco de estos futuros distópicos. Es que me ha venido la imagen ahora mismo de ir a una granja y encontrarme un montón de vacas con gafas encerradas en jaulas súper pequeñitas, pero es que es muy distópico esta imagen, en Sí, verdad. sí, a ver, no creo que se esté haciendo mucho, pero bueno, si buscas por internet seguro que te sale la noticia y la imagen porque estaba en un momento Bueno, ahora ya está de baja, ya sabemos que el metaverso, digamos que ha pinchado un poco, ¿no? Ujú. Que no le están poniendo ahora más la atención en la inteligencia artificial y sí. Sí, 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 claro, pero este es otro de los... De la inteligencia artificial también podríamos hablar, pero me interesa más el aspecto de la huella de carbono que genera todo este tipo de tecnología y que la gente Mm. tampoco es consciente, ¿no? Entonces también es un poco esta idea de, vale, aceptamos la tecnología que se nos da, pero a la vez no se nos enseña ni a criticarla, sino a aceptarla pasivamente, y tampoco te enseñan el lado más perverso de la tecnología. No sé si igual que salió ChatGPT y todo el mundo se lanzó, si hubiera salido a la vez un comunicado de cuál es el impacto real de cada vez que uso ChatGPT a nivel de huella de carbono, si la gente se hubiera lanzado tanto. Por eso es esta insistencia también en, vale, las tecnologías lo que ayudan o lo que están haciendo es un poco romper esta relación completamente valorativa con el entorno. Entonces, ¿cómo recuperar esta relación valorativa cuando no somos ni plenamente conscientes del impacto ecológico que pueden llegar a tener muchas de estas tecnologías? Sí, de hecho, solo enviar una foto por WhatsApp o por mail ya tiene un impacto. Tendría que mirarlo, pero no sé si a 1 o 2 kilómetros de conducción de coche. O sea, que me pareció en su día bastante fuerte. Yo no sé si lo han podido ir mejorando, porque cada vez como que están también las propias empresas, ¿no? Haciendo cosas, pero claro, es insuficiente ante la demanda también de tecnología, ¿no? Que tenemos. Claro, sí, y esto también me hace pensar, que ya lo comentamos, en, por ejemplo, el modelo japonés, que es como, si implemento tecnología, tiene que ser una tecnología, que a lo mejor sí que es una normativa que se tiene que implementar, pero no se hace, que sea completamente respetuosa con el entorno. Si esta tecnología no respeta el ecosistema, es una tecnología que no quiero. Ujú. Entonces no sé si, antes que hablábamos también un poco de este activismo social, si estas demandas de unas ecotecnologías, por llamarlas de esta manera, serían necesarias hoy, a día de hoy. Claro, es que además no solo hablamos de la huella de carbono, hablamos también de la justicia social, ¿no? Ya en el Laudato Si se habla de ecojusticia, ¿no? Entonces, ¿de dónde y cómo extraen todos los minerales raros? Bueno, ya sabemos que toda la explotación, el colonialismo sigue estando muy presente, ¿no? Y toda, pues, bueno, con eso y con las fresas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabemos que las fresas, aparte de gastar un montón de agua, que ahora igual se cargan Doñana, ¿no? También hay una gran explotación detrás de las propias fresas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la tecnología es eso, ¿no? O sea, dónde vienen esos materiales, toda la injusticia que hay, eso me recuerda mucho, y siempre que pienso en esto, el cuento de los que se alejan de Homelas, ¿no? De Mm. Úrsula K. Le Guin, que lo recomiendo mucho, incluso está en un vídeo de YouTube, y cómo, bueno, nuestra sociedad está sustentada sobre todo en Occidente, bueno, nuestro bienestar en el sufrimiento, ¿no? Pues ya no solo también de personas en otro lado del mundo, sino además de las generaciones futuras, ¿no? Que es como... Sí, y también has dicho una cosa que va sobre los valores, ¿no? Porque muchas veces hablamos de justicia social, justicia ecológica, pero ¿qué entendemos por estos conceptos?
O sea, cómo se han construido también y en base a qué interpretaciones hemos llegado a construir porque a lo mejor la idea que tú tienes de justicia social no es la misma que puedo llegar a tener yo o que puede llegar a tener otra persona. Entonces, si caemos en la idea de que los valores no son heterónomos, que no existen por sí, sino que como seres humanos construimos estos valores, eh, la otra pregunta muy relacionada también con lo que nos pueden aportar estas tradiciones, desde ese interés, desde este distanciamiento, desde este silencio, es, ¿podemos llegar a construir nuevos valores a través de este cultivo de la espiritualidad que nos ayuden a edificar unos nuevos conceptos que realmente nos, nos ayuden a reconducir todo esto? Porque muchas veces es como, vale, necesitamos tecnologías más justas ecológicamente, pero ¿qué queremos decir exactamente con esto? Claro, es un debate muy, muy amplio también, pero bueno, en las tradiciones religiosas realmente se encuentran, por ejemplo, muchos principios animalistas, podemos encontrarlos. Me acuerdo incluso en el judaísmo hace poco que leí que cuando estaban en una guerra, ¿no? Que obviamente es fatal, y estaban ahí peleando con el enemigo, decían, no hace falta que destruyáis los árboles, ¿no? Era como, bueno, estás en medio de una guerra, pero cuidas los árboles, ¿no? Y es como, pero era, bueno, había como una semilla de una cierta conciencia y respeto a la naturaleza ahí, ¿no? En esa afirmación, ¿no? Y también con los animales podemos encontrar muchas referencias, ¿no? De cuidado en muchas tradiciones, ¿no? Y sí, claro, de hecho las tradiciones que son el legado de cientos, incluso miles de años de experiencia, ¿no? Eso es la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, que habrá mitos, habrá cosas que habrá que poner bueno, pues en perspectiva, pero seguro que hay muchas cosas que obviamente podemos rescatar de todos esos planteamientos, primero de las preguntas existenciales que nos hacen, ¿no? De dónde estamos, de quiénes somos y luego pues de todas estas ideas pues eso, sobre la vida, la muerte, la relación con la naturaleza. Esto, claro, se ha reflexionado y está desde cuentos, en mitos. Y es una cosa interesante porque, de hecho, en las tradiciones hay algo que son los mitos y los cuentos que nos ayudan, incluso eso ya se sabe, como a conectar mejor emocionalmente con ciertas cosas, ¿no? Y un poco por eso también todo el tema de cómo creamos nuevos relatos, nuevos mitos y nuevas formas bueno, de visionar ese futuro, ¿no? Que además el visionar el futuro no es más también que otra práctica que se puede poner dentro de las tradiciones religiosas, ¿no? O sea, cómo creamos esas imágenes del futuro y de forma colectiva, ¿no? Pues eso también es, bueno, eso se ha hecho incluso desde Adán y Eva, ¿no? Y el jardín del Edén, ¿no? Que quizás es una de las primeras ecotopías occidentales, ¿no? Claro, y ahora también hablando un poco desde la convicción, que es más mi lado, hay otro autor anarquista que es Bakunin, pero claro, muy poca gente conoce su filosofía, sus planteamientos más naturalistas y siempre nos quedamos con la visión más política o ideológica, pero es interesante porque tiene un pequeño fragmento donde dice, hablando también un poco de lo que dijimos antes, de esta dualidad, que dice, el pensar que puedo dominar la naturaleza es un error completamente epistemológico, porque para dominar la naturaleza tiene que haber dos, que es el dominado y el dominante. Pero esto es una concepción epistemológica completamente errónea, porque si no hay dos, porque simplemente hay uno en el sentido de todos somos naturaleza, ¿quién está dominando a quién? Yo no puedo dominar la naturaleza, sino lo único que puedo hacer es manipular la naturaleza para, sí que es satisfacer mis necesidades humanas de sobrevivencia, pero sin esta idea de dominador y dominante, que considero que también es algo que toda tradición religiosa o espiritual también te enseña, de no puedes dominar aquello de lo que realmente perteneces. Entonces, hablando también un poco de estos nuevos relatos que comentabas, sería interesante ver cómo hoy en día se construyen relatos que aboguen por una no dualidad del ser humano con la naturaleza. Y aquí el aporte o enseñanzas que pueden hacer muchas tradiciones pienso que es muy grande. Sí, sí, sí. De hecho,
sería interesante plantearse. Hay novelas de ciencia ficción religiosa, ¿eh? De hecho, hay desde Philip K. Dick o Arthur C. Clarke que ya desarrollan, pero esa idea de la no dualidad, bueno, seguramente hay algo, aunque ahora no lo... pero más desde planteamientos sobre qué es Dios o, por ejemplo, relatos que construyen una inteligencia artificial para que les responda, ¿no? El secreto del universo, ¿no? De estas hay muchas, ¿no? Pero sería interesante ver si hay algo también en el sentido que tú planteas. Claro. Eso lo Pues, desconozco ahora. si no lo hubiera, nos damos cuenta de que las tradiciones y una visión no, no instrumentalista de naturaleza por parte de las convicciones son necesarias a día de hoy, porque son como ese contrapeso que las sociedades del conocimiento, las sociedades científico y tecnológicas necesitan, porque no es que nos tengamos que manejar única y exclusivamente, que esto pienso que es una crítica muy interesante y que pone muy en valor todas las enseñanzas de las tradiciones, que es como no nos podemos manejar única y exclusivamente con un conocimiento científico y tecnológico, porque nos está conduciendo hacia donde nos está conduciendo. Por lo tanto, ¿qué pasa con el resto de conocimientos humanos? Humanidades, filosofías y tradiciones de sabiduría. O sea, ¿qué pasa con todo ese legado que nos enseña a cuidar de la naturaleza, a ver la relación con la naturaleza de otra manera, a huir de este mecanicismo o instrumentalización de la naturaleza? Entonces, pienso que es un gran soporte y que lo necesitamos recuperar. Sí, sí, a ver, de hecho en la ciencia ficción ya desde quizá los años 70, 80 se empezó a trabajar mucho una ciencia ficción blanda que incluía las ciencias sociales, ¿no? También, y que incluía pues todo el humanismo, incluso pues aspectos religiosos. La propia serie Star Trek salen muchas culturas y cada cultura con su propia religión y hay un respeto, ¿no? Es una serie que realmente plantea mucho el respeto por la diversidad, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí. Y un tema que comentabas también claro, la identidad y ese no dualismo lo podemos ver desde un punto de vista atómico, ¿no? Todos compartimos los mismos átomos, desde un punto de vista biológico, pues somos de alguna manera desde el inicio de la vida hace 3,5 mil millones de años, pues hemos evolucionado como un ser, ¿no? Si nos vemos desde fuera, ¿no? Y también esa idea social de la ciudadanía planetaria, ¿no? De vernos como todo esto desde Edgar Morin. Y esto hay algo que curiosamente la ciencia ficción y la ciencia en cierta manera nos ayuda, que es la otredad, el otro. ¿Y cuál es el otro desde la ciudadanía planetaria? El alienígena, que ese es un tema también dentro de la ciencia ficción, ¿no? Y de hecho actualmente pues hay investigaciones y estamos como con decenas de antenas escuchando el cosmos para captar una señal de otra civilización. Incluso el Vaticano ha reconocido la posibilidad de la existencia, ¿no? de otros mundos, ¿no? Que está muy bien porque en otra época pues alguien que dijo eso fue a la hoguera, ¿no? Pero actualmente pues ha podido cambiar y ha podido incluso reconocer esa idea, ¿no? De la posibilidad. Y eso es interesante porque nos ayuda a vernos como unidad, ¿no? El plantear un otro que no seamos nosotros nos ayuda, y eso la ciencia ficción lo hace muy bien, ¿no? El tema de poder, ver a la humanidad ante un primer mensaje recibido y cómo reaccionamos, y ahí hay historias de todo tipo y muy interesantes, ¿no? De cómo podemos hacer ese primer contacto con otra civilización. Y eso es una forma también de soñar, que bueno, que quizá en los viajeros que iban a otras tierras en el pasado, ¿no? Iban a contactar con otras culturas, que bueno, que luego había esas guerras, pues quizá podemos hacer de otra manera, ¿no? Y no colonizar otros mundos, sino visitar, cuidar otros mundos, ¿no? No lo sé. La palabra, por ejemplo, colonizaria es muy... Vamos a colonizar Marte. Y dices, bueno, Sí, no hemos aprendido. puedes decir llegar a conocer. Claro, pero esto no sé si es algo que ya está tan arraigado dentro del ser humano que es bastante difícil, pero algo que a mí, entre comillas, me molesta de todo esto es como, ¿por qué tenemos que esperar a que venga alguien de fuera, fuera extraterrestre, fuera lo que sea, para llegar a coger esta conciencia de unidad? O sea, ¿por qué no podemos hacerlo ahora, que estamos aquí, y Sí. darnos cuenta de que
realmente todos somos iguales y que la diferencia que hacemos entre especie humana y otras restas de especies simplemente es por la necesidad que tengo yo de objetivar y subjetivar otras cosas, pero si me doy cuenta de que eso es una construcción, porque las tradiciones me enseñan a que todo mi mundo no deja de ser una modelación o una interpretación que yo hago de lo que no puedo nombrar, porque claro, a que le pongo un nombre ya le doy una realidad, es como, si lo puedes hacer ahora, ¿por qué esperarte a que pase alguna catástrofe o pase algo para conseguir eh, Claro, lo que pasa es que sí, o sea, sería lo ideal, pero también a veces en la mediación, ¿no? Necesitas un tercero. Y bueno, y plantearlo tampoco hace falta que sea real. O sea, simplemente estamos planteando la posibilidad de que realmente, si vemos, sin vernos desde fuera, o sea, el hecho de tener la perspectiva, aunque solo sea desde la ciencia ficción o desde de la especulación, decir, bueno, ¿cómo nos vería el planeta libre, ¿no? Esta película maravillosa también, ¿no? Bueno, unos extraterrestres del año 6000 que llegan a la Tierra y claro, con esa mirada desde fuera, ¿no? Y eso en las tradiciones religiosas también puede ser, ¿no? O sea, tú cuando haces de espejo de una tradición en otra, pues también ves cosas, ¿no? O sea, por eso, bueno, Occidente se ha ido a Oriente para poder verse a sí mismo también, ¿no? Pues bueno, un poco eso, ¿no? Y no sé, me gustaría recomendar un par de cositas también, Sí, sí, sin problema. sí, que no sé si vamos ya, estamos... Bueno, bueno, llevamos unos 50 minutos vale, aproximadamente, ¿eh? aún nos queda, no era por... Sí. Bueno, básicamente recomendar una serie y un libro. Me gustaría. La serie sería Un futuro desafiante, que es una serie de Apple que básicamente nos plantean muchos de los tópicos de lo que sería bueno, la humanidad en 2050, 2060, 2070 ante la crisis ecológica, los avances tecnológicos y bueno, la verdad es que es muy interesante. Tiene, ya digo, toca como muchos de tópicos, ¿no? Por la relación con otras especies que encuentran que son inteligentes, como las ballenas, ¿no? Y, bueno, algo que ya se ha visto en Avatar, o bueno, Wall Rider, que era como un mito maorí, ¿no? Donde los maorís iban con las ballenas y navegaban con ellas, ¿no? Bueno, pues ahí se ve, pero se ven también tema de la geoingeniería, que sería todo un tema para hablar, ¿no? También sobre Sí, sí. que, que bueno, que ese tema también sale en otro libro que me gustaría recomendar, que es bueno, El Ministerio del Futuro, de Stanley Robinson, que bueno, es uno de los actualmente escritores de ciencia ficción más reconocidos. Y bueno, es una novela que es bastante tecno-optimista, aunque utiliza la tecnología, bueno, para eso, para regenerar, ¿no? Por ejemplo, volver a congelar el Ártico, ¿no? Con ciertas tecnologías para evitar el deshielo y bueno, es interesante, ¿no? No es tanto de autoorganización, de base, como podríamos encontrar quizá en otros autores más alternativos, pero bueno, es un autor que como que da muchas soluciones y plantea cosas interesantes, ¿no? De cara a, a la transformación social, ¿no? Y bueno, y en un futuro desafiante, volviendo, de hecho hay un par de capítulos que salen una sinagoga, ¿no? Judía, entonces es curioso porque, de hecho, bueno, la sinagoga judía en Nueva York que se está inundando y tienen que ir con botas a hacer sus plegarias, ¿no? El tema de ir con botas es como muy significativo, ¿no? De cómo está subiendo el nivel del mar y están ahí haciendo su ritual y todos con botas, ¿no? Es curioso. Sí. Bueno, está muy bien hecha. Bueno, ya las apuntaré cuando lo colguemos en YouTube y tal. Ya te lo pediré para ponerlo en la cajita de descripciones que la gente pueda acudir a todos los que hemos hecho. Pero también me Sí. gustaría acabar con otra idea de este filósofo Yut Hui, se nota que me lo he leído, que él habla de la necesidad de una filosofía que él llama poseuropea, que va Uh-huh. un poco en relación a lo que tú decías de cómo Europa se tiene que aproximar a otras formas de pensamiento, más oriental o más africanas o más latinoamericanas, para romper con esta visión que siempre hemos ido arrastrando. Entonces él aboga mucho por claro, él es taoísta y lo lleva mucho a la idea del Tao, ¿no? De cómo una epistemología
construida desde el Tao, desde un pensamiento oriental, es súper necesaria a día de hoy para salir de las lógicas de europeas, por ejemplo, de pues individuo separado de la naturaleza, de buscar como toda esta cosmovisión. Y pienso que es hoy en día coger este concepto es como poner el punto de atención a la necesidad de recuperar toda una serie de legados que hemos ido abandonando en unas sociedades que si no se recupera ese legado estamos fastidiados. Entonces yo pienso que el propósito de lo que estamos hablando es darnos cuenta de que el mundo va hacia una dirección, pero que hay que volverlo a reconducir hacia otro lado, o que es posible. O sea, mostrar que no es o ha ganado un sistema y no tenemos nada que hacer, o apocalipsis total, sino que, como diría un budista, existe una tercera vía, que es la vía del medio, donde ambas cosas se pueden reconducir, se pueden llevar bien. Entonces, Sí, aquí habría que ver, bueno, por un lado el tema de repensar el mito, ¿no? O sea, el mito, analizar bien, no como algo de creencia dogmática, ¿no? Sino como algo que nos puede enseñar, ¿no? Cosas, o sea, yo qué sé, el espíritu de los vientos, ¿no? Bueno, ahí vemos realmente la teoría sistémica detrás de muchas de los mitos, ¿no? De las fuerzas de la naturaleza, de la interconexión, ¿no? Entonces, bueno, era una forma de entender casi, diría, científica la naturaleza con las herramientas que tenían, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, pero que a la vez tenía mucho más de sistémico y de interdependencia de lo que actualmente tenemos. Entonces, recuperar esa idea de los mitos como una forma de leer la naturaleza para entender la interdependencia, para entender los procesos, para entender pues todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la naturaleza no son objetos, sino que son más procesos y dinámicas, ¿no? Entonces, eso pues bueno, muchos eso de los mitos nos ayuda a recuperar esa visión sistémica, ¿no? claro, el gran problema, pienso, y que por eso la necesidad de hacer este proyecto y de ponerlo sobre la mesa, es convencer a la humanidad o a los ciertos colectivos de la necesidad de esta relectura del mito, de no coger los mitos o coger las tradiciones como algo dogmático y de creencia 100%, sino se pueden reinterpretar, se pueden releer, se pueden aprender de ellos simbólicamente, y este aprendizaje del mito simbólico es lo que nos enseña muy bien a lo que estás diciendo ahora, de buscar esta nueva forma de interdependencia, esta nueva forma de entender la otredad, más allá de pues te objetivo y te hago otro simplemente para diferenciarte, de esta forma de respeto y de cuidado hacia la naturaleza, o sea, la necesidad de releer el mito en las sociedades del conocimiento. O sea, no pienso que sería como un gran resumen de todo, es la necesidad de releer los mitos y de la importancia de esta relectura. Por igual que hablamos de mitos, también hay ciertos autores más filosóficos o más conviccionales que también necesitan esta relectura, que no es dogmática, sino también es como, bueno, tú lo escribiste en una época determinada y hoy puedo hacer esta relectura de lo que tú dijiste para aprender y sacar un aprendizaje y algo valoral que me ayude a reconducirlo todo. Sí, y en este sentido también los mitos actuales, ¿no? Que podemos ver, pues, bueno, este libro que también creo que estabas tú con él, ¿no? Contra la distopía, ¿no? Sí, Que realmente lo que nos plantea es como actualmente es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo neoliberal, ¿no? Y como todo el mito actual de Hollywood es la distopía, ¿no? Entonces, cómo poder transformar eso y ver, bueno, otros posibles futuros, ¿no? Como hemos también estado hablando, y otros mitos bueno, en esos géneros literarios y en el cine, porque bueno, es algo que a todos nos gusta, ¿no? Ver entretenimiento, pero cómo convertir un ocio, de un ocio pasivo que solo pues recibimos y no somos críticos, a realmente poder tener una mirada crítica ante bueno, pues lo que vemos, lo que leemos, o las series, las películas, ¿no? Y por eso es tan interesante también todo el análisis, ¿no? De los géneros de ciencia ficción y futuristas y eso, ¿no? claro, yo pienso que sí. Y en este último sentido, si quieres con esta última pregunta, ya podemos cerrar. Uh -huh.
Ahora me he estado leyendo a un filósofo que está muy de moda, que a mí no me acaba de convencer mucho, que es Byung-Hun Chan. Ujú. ¿Vale? Y no sé si es en su último libro de Capitalismo y Pulsión de Muerte o en La Sociedad del Cansancio, no recuerdo cuál de los dos, que habla de la imposibilidad de la revolución a día de hoy. Entendiendo revolución esta lucha contra la distopía y contra el fin del capitalismo, porque él dice, bueno, cuando el capitalismo ya comercializa la revolución, es imposible. Y como está todo súper individualizado, aún es más imposible porque va a prevalecer lo tuyo individual por encima del bienestar colectivo. Yo pienso que una de las intenciones de todo esto es mostrar que esa revolución sí que llega a ser posible siempre y cuando se establezca una nueva manera de hacer esa revolución. Entonces, después de toda esta conversación, te traslado a ti la pregunta, en este sentido de tú piensas que es posible esta cierta revolución para reconducir todo esto, desde lo que hemos ido hablando y postulando, y con esto ya cerramos. Sí. Bueno, primero una cosa interesante que además es revolucionaria, que es decir, bueno, hay cosas de este autor, ¿no? Del Francisco Martorell, que a mí hay cosas, por ejemplo, cuando habla de la naturaleza, que no me parecen adecuadas o que no estoy de acuerdo, pero igual los recomiendo, ¿no? O y tú mismo con el autor que comentabas, bueno, quizá hay cosas que... Pero uno no tiene que ser blanco y negro, ¿no? Sino simplemente puedes encontrar cosas que te parecen interesantes, otras criticables de un autor, y eso es algo que el propio Martorell comenta, ¿no? Y eso me gustó mucho, su humildad en una de las charlas que vi, ¿no? Entonces, bueno, y que en este sentido, y eso además me parece revolucionario, porque estamos en una época de polarización donde o esto me gusta o no me gusta, o esto es así o es así, pero no nos cuesta, ¿no? Y claro, a ver, para empezar tenemos que encontrar una revolución cultural también, ¿no? De transformar formas de pensar, de transformar el propio capitalismo que tenemos introyectado, ¿no? O el propio neoliberalismo que tenemos introyectado. Ser capaz de organizarnos con otras personas para hacer cosas, que no es fácil en una época de individualismos. De hecho, en este libro contra la distopía, ¿no? También, como sabrás, explica que algunas de las distopías o de las utopías ponen la solución en el individualismo, ¿no? Como en 1984, ¿no? O sea, que el héroe es un héroe individual, no un héroe colectivo que se organiza para transformar, con lo cual acaba dando soluciones que son, bueno, que no son en realidad soluciones, ¿no? Bueno, yo espero que sí. O sea, al final es la esperanza que uno tiene sin importar el resultado, ¿no? Que hay que seguir caminando hacia el horizonte ecotópico y bueno, y viendo que se están haciendo muchas cosas. Incluso algunas grandes empresas empiezan a hacer agricultura regenerativa, empiezan a hacer que, bueno, que no es perfecto, bueno, aportan su granito de solución y luego qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? ¿Va más lento de lo que podría ser? Pues seguramente. No sé, ahora se ha reducido un 20% el consumo de animales. No sé si es porque no hay dinero para pagarlos o porque hay más conciencia de la huella ecológica que causan o de la huella hídrica, ¿no? De la cantidad de agua que es necesaria para eso. No lo sé. Esperemos que sí. No te Bueno, somos puedo... optimistas en este sentido y al menos abogamos o intentamos defender de que es posible esta tercera vía, esta tercera revolución, por llamarlo de alguna manera, que permita la reconducción, porque o lo hacemos de esta manera o sí que se nos puede complicar bastante el asunto, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, yo creo que complicarse se va a complicar. El tema también es que cuándo empezaremos realmente a reaccionar más, ¿no? A reaccionar como sociedad. O sea, vemos movimientos ecologistas que, bueno, recientemente, pues los últimos años han reaccionado, sobre todo en Inglaterra, pero bueno, pero todavía es bastante insuficiente, ¿no? O sea, sí que hay mucha gente haciendo cosas, pero hace falta mucho más, o sea, hace falta mucha más implicación, mucho más compromiso, sobre todo para ser buenos antepasados. O sea, en realidad todo lo que hacemos también es pensando en las siguientes generaciones, ¿no? Y en cómo podemos dejar un mundo habitable, ¿no? Y eso implica pues mucho compromiso y mucha lucha y transformación, ¿no? Mm. Vale, bueno, pues esperemos que este podcast también sirva un poco para generar o empezar a generar esta conciencia, mostrar que es posible una alternativa o deseable
esta alternativa y aportar un pequeño grano de arena más a todo esto de aquí. Y entonces, pues, gracias por esta conversación, lo dejaremos aquí Gracias, y, igualmente, sí, sí. bueno, nos veremos en las jornadas que realicemos. Gracias, José.